Buenas noches, estimado profesor, queridos compañeros. El título del artículo que nos correspondió es el papel que desempeñan los administradores de empresas en el país. Nosotros somos el grupo número 4, cuyos integrantes son la señorita Erika Padilla Maldonado, la señorita Daniela Ramírez Romero, la señorita Natalia Pérez Díaz, el señor Manuel Ávila Charris, el señor Manuel López Borja, el señor Jeremías Pájaro Peña y mi persona, Cristian Rojas Echeverría. La metodología utilizada por nuestro grupo fue la de realizar un estudio exploratorio a partir de una revisión documental que implica la recolección, selección, análisis y presentación de la información. Esto no es más que la recolección de distintas fuentes en donde obtuvimos la información de la importancia de lo que es nuestra carrera, la administración de empresas, dentro de la sociedad en nuestro país. En el siguiente artículo presentaremos un escrito científico en el cual veremos el rol que cumplen los administradores de empresas en Colombia, entendiendo la administración de empresas como una ciencia social. Partemos por decir de que el administrador de empresa realiza diferentes funciones, entre las cuales consideramos que la más importante es la toma de decisiones. Al decir que vamos a ver la administración de empresas como una ciencia social, queremos decir que vamos a enfatizar en cómo esa toma de decisiones del administrador de empresas repercute en la sociedad que lo rodea, cómo esa toma de decisiones influye, cómo esa toma de decisiones beneficia, cómo esa toma de decisiones ayuda activamente en el crecimiento económico del país y cómo ayuda a que esa toma de decisiones genere una mayor calidad de vida para los habitantes de la nación y de ese sector. Antes de hablar del papel del administrador de empresas en Colombia, es válido tocar el tema de la administración de empresas. A través de la historia han existido determinados personajes que han sido claves para el desarrollo de una determinada ciencia o campo de estudio. Este es precisamente el caso de Henry Fayol. Fayol fue un ingeniero que dedicó gran parte de su vida al estudio de la empresa y las relaciones de administración de empresas. Este señor Fayol, considerado por muchos como el padre de la administración, define el acto de administrar como el arte de planear, organizar, dirigir y controlar. Fayol en sus estudios centró fundamentalmente en tres temas claves, lo que es la división del trabajo, que no es más que cómo poder lograr la división de las áreas específicas de una empresa. También está el tema de la aplicación de un proceso administrativo, que él lo ejecuta como un pilar básico en la gestión empresarial, un modelo de gestión preconcebido y que garantiza una actividad empresarial responsable. E intrínsecamente está el tercer tema, que es formular criterios técnicos que orienten las funciones administrativas. En el artículo 2 de la Constitución Política Nacional de Colombia, dice que un fin esencial del Estado colombiano es promover la prosperidad general en la nación. Es ahí donde enfatizamos de que el papel que cumple el administrador de empresas en Colombia es de suma importancia, ya que el administrador tiene la capacidad y los conocimientos para planear, organizar, dirigir y controlar las riendas de una empresa. Con estos conocimientos, el administrador de empresas es capaz de tomar decisiones y es de la derivación de estas decisiones que depende el prosperar de una empresa o no. Si las decisiones tomadas fueron las mejores, la empresa prospera, la sociedad prospera, la empresa puede generar mucho más empleo, genera un crecimiento económico, genera beneficios a la sociedad. Es por eso que el administrador de empresas cumple un papel de suma importancia dentro de la sociedad, porque dependiendo de sus decisiones y del bienestar de la empresa, genera bienestar a todo el ámbito social.
Las ciencias administrativas y económicas en Colombia son ofertadas por cerca de 90 facultades en todo el territorio nacional. Por tal motivo, nace la necesidad de formar de manera íntegra a estos profesionales con el propósito de utilizar sus capacidades en beneficio de todos, entendiendo la administración de empresas como una ciencia económica y sobre todo una ciencia social. La capacidad que debe tener un administrador de empresas, aparte de su formación, es la capacidad de tomar decisiones que orienten y guíen efectivamente a las empresas utilizando eficientemente los recursos de los cuales dispone. La empresa, para alcanzar los objetivos primordiales, generando innovación, competitividad y la generación al valor agregado y social tanto como para el cliente como para las partes relacionadas. Cabe resaltar que en nuestro país realizar labores de administración no es para nada sencillo, puesto que no existe una estabilidad laboral y los salarios son bajos en comparación a la labor que desempeña un administrador. Es tan importante la visión para la toma de decisiones adecuadas que le permitan a su organización empresarial mantenerse en el tiempo y a sostenerse financieramente, que no contar con profesionales cualificados representaría una gran rezago en la innovación y competitividad de las empresas a nivel global. El administrador exitoso debe cumplir funciones de liderazgo, gerencia, debe tener conocimientos académicos precisos, pero debe estar enfocado en generar riquezas al estar en la vanguardia de la utilización de estrategias de gestión que cumplan con el objetivo de facilitar las actividades realizadas en la empresa, así como de conocer las áreas de su organización para saber administrar el talento humano que la contribuye. Para el año 2017, la carrera de Administración de Empresas se consolidó como la carrera que más oferta y demanda laboral tiene en Colombia. Esto según el informe de tendencias laborales del empleo.com. Para el tercer trimestre del 2017, concluyó que los profesionales de esta área pudieron aplicar a más de 7.000 ofertas en promedio al mes. Pero ¿por qué son tan importantes los administradores de empresas en el país? Según la señora Ximena Morgan, gerente del empleo.com, la importancia de esta carrera radica en que este programa académico tiene un amplio campo de acción y ayuda a que los profesionales se puedan desempeñar en diferentes áreas. Buenas noches compañeros, mi nombre es Manuel López. Complementando un poco sobre ya lo explicado por el compañero Cristian Rojas acerca del desarrollo de nuestro artículo, tocaré un poco los temas de aquellas instituciones y personas que han realizado aportes para esta temática tan importante para nuestro país. Octavio Ibarra Consuera, quien es presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración, ASCOLFA, señala que la administración de empresas, por ser una carrera interdisciplinaria, creen que los administradores de empresas tienen mayores oportunidades en el mundo laboral. Además explica que los profesionales colombianos son uno de los más apetecidos en las empresas extranjeras. Prueba de ello es que la Universidad Nacional, la de los Andes y la Universidad de Antioquia fueron incluidas en un listado mundial denominado el Best Global Universities, que es realizado por la USA News, y son destacadas por sus trabajos integrales en visualización, innovación y en procesos académicos. También el grupo de perdurabilidad empresarial de la Universidad del Rosario explica que en la práctica las empresas del territorio colombiano se enfrentan a diferentes problemáticas y textualmente explican que los problemas que deben enfrentar las empresas colombianas son muy diversos y variables, y estos pueden ser vistos a través de diferentes niveles de análisis, que puede ser global, puede ser regional y hasta llegar a organizacional. Además de este mismo grupo de perdurabilidad empresarial de la Universidad del Rosario, investigadores como Mauricio Sanabria, Juan Javier Saavedra y Andrés Hernández comentan que Colombia no es un actor protagónico en temas de ciencia y tecnología, pues tan solo cuenta con el 0,01%
de los científicos de todo el mundo. Entonces, esta situación lo que genera es una dependencia tecnológica y produce como consecuencia una baja productividad. Asimismo, limita la competencia de las empresas colombianas frente a otros países que están mucho más desarrollados y produce graves consecuencias principalmente en términos de la desigualdad social si lo vemos pues desde un ámbito global. Es importante conocer y saber la situación actual de las empresas colombianas, con el fin de identificar cómo el administrador de empresas puede desempeñar de la mejor manera sus funciones, poniendo en práctica todos sus conocimientos y habilidades, principalmente en la toma de decisiones en el ámbito empresarial colombiano. También para identificar cuáles son esos diferentes factores que intervienen en las problemáticas que afectan a las empresas nacionales y hacer una evaluación de cómo dar o mejor cómo optimizar esas soluciones para incentivar el crecimiento no solo de las empresas locales, sino del país en general. Existen una serie de hechos que marcaron la profesión del administrador de empresas como tal, ya que estos se enfrentaron a una serie de circunstancias y de escenarios, principalmente en donde las empresas locales no podían competir con las empresas extranjeras. Algunos de estos hechos, como por ejemplo a eso de la década de los 80, cuando se implementó esta doctrina de la globalización a nivel mundial, surgieron una serie de reformas que principalmente lo que hicieron fue promover una reestructuración de varios sistemas, como por ejemplo el arancelario, la legislación, políticas laborales, el régimen cambiario, la política de inversión extranjera, el sistema financiero, programas de inversión pública y organización del aparato estatal en general. Entonces aquellas empresas nacionales colombianas que ya pues venían con una problemática base, se suma pues toda esta reestructuración debido a la globalización y lo que hace es intensificar la problemática que ya venía surgiendo en dichas empresas. También al principio de la década de los 90, cuando empezó en sí a surgir el proceso de internacionalización, lo que surge es que como las empresas nacionales venían trabajando con unos estándares o unos lineamientos ya establecidos, entonces se dejó atrás este antiguo esquema proteccionista de la economía. Y lo que pasó es que las empresas, por ese afán de adaptarse a los estándares internacionales, no lograron alcanzarlo y bajaron sus niveles productivos. Y además, sumándole a esto, al no tener la tecnología adecuada, entonces muchas empresas de esto no lograron surgir. Entonces vemos esta serie de hechos que lo que hacen es formar al administrador de empresa año tras año para que los nuevos administradores de hoy tuvieran esa capacidad de adaptarse a esas o esos lineamientos internacionales, poderlos adaptar a las empresas locales nacionales y aportar ese gran desarrollo que las empresas cada día requieren. Existe un elemento que permite que nos aproximemos al análisis de las problemáticas de las organizaciones y este elemento es la estructura actual del tejido empresarial colombiano, que es muy importante. Hay algunas investigaciones sobre el tamaño de las empresas colombianas y se ha encontrado que el 81.2% de todas estas empresas son micro, es decir, empresas con menos de 10 trabajadores y activos inferiores a 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y que por otro lado, tan solo el 1.1% son grandes empresas, es decir, con más de 200 empleados y activos por más de 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es allí donde el administrador de empresas debe ver la oportunidad al saber de que de todas estas empresas un gran porcentaje o la mayoría son MIPYMES, micros, pequeñas y medianas empresas,
que deben ser guiadas por profesionales que sabemos que muchas microempresas al momento de surgir se forman de una manera informal. Entonces deben ser guiadas para poder, primero que todo, formalizar esas empresas y con ello aportar a su crecimiento, aportar a su productividad, no solo que crezca a nivel administrativo, sino en todas sus áreas, con el fin de que el rol del administrador de empresas en Colombia sea aumentar la productividad y el desarrollo de todas las empresas para poder competir con un mercado internacional y que no solo nos quedemos con esa desventaja, podríamos decirlo, de que empresas extranjeras lleguen a nuestro país y se tomen los mercados. Entonces es la hora de que empecemos a fortalecer estos segmentos, estos mercados, principalmente enfocándonos en las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que abarcan el mayor porcentaje de empresas a nivel nacional. El reporte global de emprendimiento EIGER, por sus siglas en inglés, es una investigación realizada por la Universidad de Múnich, Alemania, y el GfK, que es el Instituto de Investigación del Mercado Global de alto prestigio alrededor del mundo. Bueno, esta investigación o este reporte lo que busca es mostrar en los países qué tanto nivel de autoempleo hay, es decir, qué tanto emprendimiento se evidencian en estos países. Y para el caso de Colombia, en el estudio del EIGER 2017, se encontró que Colombia cuenta con el 90% de actitud positiva para emprender. Esto si lo comparamos con el promedio a nivel global, que es del 57% de compromiso, vemos que las empresas colombianas o que el país en general de Colombia tiene una actitud de emprendimiento muy por encima del promedio. Entonces esto en cierta forma son muy buenas noticias porque vemos que cada día más surgen nuevos negocios, surgen nuevas empresas, pero es responsabilidad de los administradores de empresas guiar estas empresas por el camino correcto para poder hacer un crecimiento y un desarrollo de la economía nacional y que podamos competir a nivel internacional. De nuestro artículo podemos sacar diversas conclusiones. Una de ellas es que el rol del administrador de empresa en nuestro país es de vital importancia, puesto que Colombia es de una economía relativamente mediana en el mundo y que se ha evidenciado que año tras año ha tenido un crecimiento significativo. Se necesita en realidad que los administradores desempeñen de manera eficiente y eficaz todas sus funciones, como la toma de decisiones para el continuo mejoramiento de organizaciones y empresas, la necesidad de aumentar la productividad. Todos estos son desafíos que tanto los administradores de empresas como directivas administrativas del país se deben enfrentar, así como de hacer un esfuerzo conjunto con el gobierno para poner en marcha políticas que en realidad incentiven la creación de empresas, pero muy importante, empresas que sean formales, porque estas son en realidad las que aportan al desarrollo del país. Otra conclusión es que existen diversos desafíos, pero se debe entender y reflexionar cuáles son esos empleos que se requieren en el país y si el modelo de las microempresas en realidad nos permiten alcanzar mayores niveles de desarrollo económico y social. Por estudios que hemos visto, las microempresas pues tienen un porcentaje significativo en nuestro país, pero lo que se debe hacer es enfocarlos a su formalización. También en creer del rol que desempeña el administrador de empresas para que se vuelva rápidamente como el principal recurso de los países desarrollados y la principal necesidad de los países en vías de desarrollo.